caso ha dejado en shock a muchas personas porque los hechos que voy a contar fueron transmitidos en pleno directo, por lo que muchos usuarios en redes fueron testigos de un asesinato por encargo hace apenas unas semanas. Este es el caso de Valeria Márquez, una influencer mexicana de 23 años muy conocida que fue asesinada el 13 de mayo de este mismo año. ¿Empezamos? Valeria Márquez, como os he comentado, era una influencer y empresaria que contaba con más de 600.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 en TikTok. Su popularidad en redes inició en 2021 cuando ganó el certamen de Miss Rostro. Y a partir de ese momento empezó a grabar y a transmitir su día a día y su vida, como muchos otros creadores de contenidos, por las redes sociales. El contenido de Valeria se diferenciaba del resto en que ella retransmitía una vida llena de lujos. Además, también hacía poco había abierto un centro de estética y belleza, del cual era muy común que realizara sus directos. En este centro trabajaba una de sus trabajadoras de confianza, que era Erika, que aparte de sus labores usuales en el centro de belleza, también se encargaba de recepcionar todos los paquetes que recibía Valeria día tras día. Es de todos sabidos que los creadores de contenido o influencer reciben gran variedad de paquetes, tanto sea de las marcas con las que trabajan como por parte de sus seguidores, obsequios o también pues material para poder mejorar su contenido y seguir trabajando día a día. Es por ello que Erika estaba más que acostumbrada a recibir pues gran cantidad de paquetes a diario que iban dirigidos a Valeria. Además, Valeria justo estaba en una etapa de cambio personal, por lo que había comentado con sus seguidores en algún que otro directo, ya que hacía pocas semanas o hacía pocos días que lo había dejado con su expareja, del cual nunca llegó a revelar su identidad. Valeria confesaba que su expareja era una persona súper celosa y que además no le gustaba que ella recibiera tantos obsequios o regalos por parte de sus seguidores. Valeria además demostró estos hechos con algún que otro mensaje que recibía en el que se veían realmente actitudes bastante tóxicas, y fue esta una de las razones por las que Valeria decidió cortar con la relación para empezar una etapa de su vida un poco más estable, poniéndose a ella en el foco y en el centro y un poco más sana de alguna manera. Y fue a raíz de esta ruptura que Valeria empezó a recibir mensajes anónimos realmente perturbadores. En muchos de estos mensajes incluso habían amenazas de muerte hacia Valeria. Y era tal la cantidad de mensajes que recibía que hasta su propio círculo más cercano de amigos ya lo había normalizado. Y es que la propia Valeria afirmaba que si en algún momento de su vida le pasaba algo, el responsable directo sería su expareja. Extraño, la verdad. Pese a que todavía no se ha confirmado nada, porque tengamos en cuenta que este caso aún está en plena investigación, se cree que esta expareja de Valeria era Ricardo Luis Velasco, encargado de uno de los cárteles más peligrosos de la ciudad de Jalisco, el lugar donde pasaron los hechos. Y es que el 13 de mayo de 2025, Valeria se encontraba en su salón de belleza realizando un directo cuando le explicó a sus seguidores que iba a salir un rato para poder hacer una serie de recados. Y mientras ella estaba realizando estos recados, recibió una llamada de Erika diciendo que había llegado un repartidor que quería entregarle un paquete en mano, que por favor volviera al salón. Es entonces cuando Valeria regresa de nuevo al salón e inicia un nuevo directo mientras espera a este repartidor, que llegaría, según lo que le había comentado Erika, en una hora aproximadamente. En varias ocasiones Valeria le pregunta a Erika cómo era el repartidor y qué le había dicho exactamente. Y se puede escuchar perfectamente cómo Erika le dice que era un repartidor que había llegado en moto y que iba con la cara tapada. Y es que Valeria incluso bromea y dice que el repartidor era un sicario y que había ido a matarla. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era a decir un regalo, pero no sabía que no era como transparente. Y Un regalo costoso. Llega un primer repartidor con un paquete de Starbucks de parte de Vivian. Vivian es una amiga de Valeria que también era creadora de contenido. Podemos ver que ambas tenían una relación muy estrecha y que con el paso del tiempo, tanto física como el estilo de Vivian se parecía cada vez más y más al de Valeria. Y volviendo otra vez al día de los hechos, llega un segundo repartidor con otro paquete, esta vez un paquete con un peluche también de parte de su amiga Vivian. Después de esto y después de llevar ya muchísimo rato esperando, Valeria decide pues cortar con el directo y se despide de sus seguidores. Pero justo en esta despedida Valeria recibe un mensaje de Vivian diciéndole que por favor espere porque falta un último regalo, el tercero, que es el más valioso. Finalmente pues Valeria decide esperar un poco más en directo, a lo que a los pocos minutos se escucha como un hombre entra en el centro estético preguntando por Valeria. Ella, tras afirmar su identidad, silencia el directo.
seguramente porque quería dar sus datos personales, como es típico cuando te reparten paquetes, y no quería pues esparcirlos en el directo y que todos sus seguidores pues conocieran sus datos. Es justo en ese momento cuando se aprecia como un primer impacto de bala colisiona contra el cuerpo de Valeria, seguido de otros 3 que, por supuesto, provocan su muerte. Seguidamente se ve como Erika coge el móvil y apaga el directo. Y la verdad es que en ese pequeño frame no podemos juzgarlo porque son súper pocos segundos, pero se ve a una Erika bastante tranquila. No se la ve alterada, ni llorando, ni gritando. Pero como he dicho, son solo unos pocos segundos, por lo tanto no podemos juzgar. Y es que, como os he comentado al principio del vídeo, este caso es súper reciente, apenas hace unas semanas de él, y por eso todavía está en investigación y no tenemos una conclusión sólida de qué ha podido suceder, pero sí que tenemos cierta información de parte de la policía que os voy a proporcionar a continuación, que es los datos más sólidos que hay hasta el momento. En primer lugar, es que están investigando esta muerte como un caso de feminicidio por encargo. En segundo lugar, y tras investigar las cámaras de seguridad que hay en el exterior del centro de belleza, se puede ver cómo, además de salir corriendo el autor de los hechos, que en este caso es el motorista que iba con la cara tapada, hay una segunda persona que también sale corriendo, entra en un coche blanco y va en otra dirección a la del motorista. En tercer lugar, y tras recoger más de 20 declaraciones del entorno más cercano de Valeria, se está llegando a la conclusión que es un caso relacionado directamente con el crimen organizado. Y por último, y este dato es bastante espeluznante, es que tras estos hechos, como es frecuente en casos de personas conocidas, se hizo un altar justo en la entrada del centro de belleza y hace unos días se recibió un ramo de flores rojas con un mensaje que decía perdón. Es algo curioso porque además coincide con un mensaje que recibió Valeria justo en el directo en el que retransmitía pues, estos hechos, y es que alguien le preguntó si ella prefería rosas rojas o rosas. Y ella dijo que siempre rojas. Y llegamos a la parte de las conclusiones. Y como he dicho, este es un caso que todavía está en investigación y por lo tanto no hay una resolución clara de qué ha podido suceder. Pero sí que es verdad que se están barajando 3 teorías que son las más populares. La primera de ellas involucra a Vivian y a Erika como las autoras del crimen. Y sí que es verdad que ambas fueron las que de alguna manera incitaron a Valeria a permanecer en el lugar en el que pasaron los hechos. Por una parte, Erika llamándola para que regresara al salón y por la otra Vivian diciéndole que esperara a este último paquete. La segunda teoría únicamente implica a Vivian, justo por lo mismo que he comentado en la primera, ya que dicen que tenía muchísima envidia de su amiga Valeria y por eso decidió acabar con su vida. Y la última también implicando a Vivian, ya que su extraño comportamiento con respecto al tercer paquete hace que tenga como todos los números de ser la más mirada o la más sospechosa en este caso. Dice que Vivian se compinchó con este exnovio que hemos comentado antes, que era súper tóxico, y que juntos urdieron este plan para poder acabar con la vida de Valeria. Por mi parte, decir que sí que es verdad que me parece realmente extraña la implicación de Vivian en todo esto. No sé a qué tercer paquete se refería, porque si realmente ella no es culpable, ¿qué era el tercer paquete que le decía que era el más valioso y que nunca llegó a recibir Valeria porque antes, pues, fue asesinada? La verdad es que es todo muy extraño y esperemos que cuanto antes se esclarezca. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño inciso porque es un caso que está revolucionando mucho las redes sociales y provocando una oleada de hate contra Valeria. Lo sé, la verdad es que es hiper impactante que en un caso en el que ha habido una víctima clara por asesinato, ella sea la que esté recibiendo más hate. Y es que muchos usuarios están diciendo que la culpa de su muerte es que Valeria tuviera un estilo de vida tan alto y que fue algo que ella misma se buscó. Y ante estas declaraciones me gustaría a mí dar un mensaje bien claro, y es que dejemos por favor de culpabilizar a las víctimas de absolutamente todo. En estos casos solamente hay un único culpable y es el criminal o los criminales que ejecutan el hecho de quitarle la vida, violar o whatever a una persona. Por favor, dejemos de criminalizar a las mujeres pues, por estar en posiciones de lujo, por ser poderosas, por ser guapas. Dejemos de criminalizarlas por absolutamente todo, porque que una mujer sea más o menos guapa, que una mujer vaya vestida con una falda más o menos corta, no va a evitar que sucedan estos casos. Entonces basta ya con culpabilizar a las víctimas. Pero bueno, ¿vosotros qué creéis? ¿Cuál es la teoría que creéis que es más acertada? ¿Y quién creéis que ha sido el culpable de este crimen organizado contra Valeria? Os leo en comentarios.